estamos hablando acerca de un tema muy importante y que muchos deben conocer. Vamos a hablar acerca del síndrome de Down. Y bueno, vamos a dar pase también a nuestro invitado que se encuentra con nosotros ya en la cabina de Betel Radio. Hablamos de Mateo Marinelli, él es coordinador del área de educación inclusiva de la Sociedad Peruana del Síndrome de Down. Mateo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme justamente para comentar un poco más, ¿no?, sobre el día de la conmemoración del síndrome de Down. Katy. Qué alegría, en realidad tenemos mucho que aprender acerca del síndrome de Down y bueno, lo que puedo acotar es que es una afección en el par número 21, ¿no? Entonces, pues nos gustaría que nos hables un poco. Sí, correcto. Es una condición genética en donde en el cromosoma número 21 de todas las células hay otro cromosoma más, ¿no? Por eso se le suele llamar trisomía 21. Hay otros dos tipos como mosaico y translocación, pero más del 95% de las personas con síndrome de Down tiene trisomía 21, ¿no? Ahora, Katy, Mateo, este 21 de marzo, para muchos que quizás por ahí no lo saben, mañana se conmemora, pues, ¿no?, es el día del síndrome del Down, pero también es importante cómo identificar esto desde el embarazo, ¿no? ¿Cómo podría ser esto, Mateo? Sí, hay ahora, bueno, la tecnología ha avanzado y de alguna manera hay métodos diagnósticos que permiten conocer desde antes de nacido el bebé si es que tiene síndrome de Down, pero igual alentamos a las personas que de alguna manera le han dado esta noticia al bebé al nacer, que es importante igual que se pongan en contacto, que se pongan a investigar, a conocer más para poder darle lo mejor a su hijo. Claro, sobre todo a partir de la 12ª semana de gestación, uno ya puede descartar si su hijo, si la gestante tiene un feto que puede venir afectado con el síndrome de Down. Y también es importante la translucencia nucal, que es uno de los exámenes que nos van a dar más claro con exactitud si el feto o el producto está con o sin síndrome de Down. Yo creo que ese es un dato muy importante, Katy, que acabas de mencionar para todas aquellas que nos están escuchando y que están pues embarazadas, que ya están pues también con todos los cuidados debidos para poder llevar un embarazo, ¿no?, sin riesgo. Ahora, si bien es cierto, ¿qué características, ¿no?, son las características que presenta un niño con síndrome de Down, Mateo? Sí, yo creo que no hay una receta de cómo son, o sea, es siempre importante igual conocer a cada uno, animarles a no anticiparse, a no generalizar de cómo son y de alguna manera entender que todos vamos aprendiendo a nuestro ritmo y es importante cómo los cambios que nos animan a hacer las personas con síndrome de Down benefician a toda la comunidad. Sí. Sobre todo algo que nos encanta mucho, ¿no?, de las personas que presentan el síndrome de Down es que son muy cariñosas, tienen una estima, un aprecio, pero así súper sincero, y eso es lo que yo rescato, una cualidad tremenda de estos niños cuando te abrazan con mucho cariño y lo hacen con todo su corazón, es algo hermoso. Ahora, Mateo, algunos dicen que el síndrome de Down es una enfermedad, ¿mito o verdad? Eso, bueno, como decíamos antes, es un mito, es una condición genética que ocurre muy, muy comúnmente. De entre 700 y 800 personas nace una persona con síndrome de Down. Y yo quería también recordar que no es culpa de nada de lo que se haya hecho dentro del embarazo. Entonces, para que de alguna manera a veces quienes reciben la primera noticia sienten culpa y es importante de alguna manera comprender eso, ¿no? Ahora, hay algo muy importante, Mateo, Katy, que hay muchas personas, ¿no?, que cuando hablamos de personas con síndrome de Down, a veces utilizan ciertos términos, ¿no? Personas con habilidades especiales. ¿Esto es correcto? ¿Está bien dicho? Bueno, nosotros tratamos de fomentar que cuando se hable de las personas con síndrome de Down puedan referirse a ellas primero por su nombre y de alguna manera igual poder hablar de personas con discapacidad o personas con síndrome de Down, porque lo importante primero es que son ellas como personas y es importante reconocer eso, ¿no?, que cada una sea distinta y el síndrome de Down es solo otra característica humana. Katy.
Bueno, en realidad sí, es muy importante lo que acaba de decir Mateo y yo también pues lo secundo. Ahora, ¿cómo viene trabajando la Sociedad Peruana de Síndrome de Down? Sí, bueno, nosotros tenemos 3 áreas de intervención. La primera es intervención temprana, en donde tenemos un proyecto bien bonito que es Bienvenida a Familias, en donde las familias que se acaban de recibir la noticia de que tienen un hijo con síndrome de Down, ya sea antes o después de nacer, puedan encontrarse con otras familias que han pasado con el proceso y conocer rutas importantes para la salud, sobre todo, ¿no? Al inicio y las primeras intervenciones, poder motivarlas. Luego tenemos el área de educación inclusiva, en donde yo coordino, en donde brindamos orientaciones a las familias, a los colegios, a los docentes, para tratar de alguna manera de involucrar a todos, a toda la comunidad educativa en este proceso que es la educación, ¿no? Que es un derecho. Y por último tenemos el área de ciudadanía y derechos, en donde tenemos un programa bien bonito anual de autogestores, que ha permitido de alguna manera darle voces también a ellos para defender también los derechos que merecen. Ahora, queremos también pues recordar a toda nuestra audiencia, Mateo, Katy, que tenemos nuestros números telefónicos abiertos. Nos pueden escribir al 01-613-1701, que es nuestro número telefónico y también nuestro número para WhatsApp. Por ahí nos pueden llamar si tienen en casa alguna persona con síndrome de Down y tienen alguna duda o consulta, pues tenemos aquí a Mateo Marinelli, él es coordinador del área de educación inclusiva de la Sociedad Peruana del Síndrome de Down. La siguiente entrevista de Priscila, ella nos cuenta su historia. En la segunda ecografía que me realizo en mis controles, cuando era las 13 semanas, que es la ecografía genética, el médico se demoraba en darme alguna respuesta mientras que me examinaba. Y yo ahí sentía algo raro, ¿por qué se demora en decirme? Veía que se tomaba mucho detalle revisando algo ahí en el examen. Cuando termina me dice, bien, tu niña tiene buen peso, está bien, tiene 13 semanas, pero, no me dice mi niña, no, tu bebé, me dice, sí, pero hay un indicador que está un poco alterado. Me dice, te cuento, los niños con síndrome de Down, para saber que un niño viene con síndrome de Down, hay 3 indicadores, me dice. Uno es el corazoncito, si hay algún defecto cardíaco, otro si está el desarrollo del tabique, otro también es la translucencia nucal. En la translucencia nucal de tu bebé, ahí lo normal es que esté en un punto mejor. El tuyo está en 3 puntos, está gruesito, me dijo. Ese es un indicador, una sospecha, pero no es nada seguro hasta que nazca. Eso me dijo así en la ecografía, pero yo no lo podía creer, como dije, es uno de todos, es solo un indicador, ha salido así alterado. También me dijo, como que es posible que no pase nada, nazca y nazca sin ningún problema, me dijo. Y ahí nunca más me volvió a decir que habría alguna sospecha, porque todos los demás meses todo funcionó bien, no había ningún problema. Nos olvidamos ya de ese detalle nosotros. Pero a la paralela yo llevaba controles por teleconsulta con un hospital y ahí yo enviaba mis resultados y ahí los médicos pues me sugerían que me vuelva a hacer exámenes para estar más segura si viene con síndrome o no. Mi bebé siempre estuvo bien, el problema era mi salud en toda la gestación, me chocó mucho salir embarazada y de verdad que nos olvidamos, solamente esperamos que con ansias que llegue el día del parto. ¿No? Había 8.000 preparativos, un bonito baby shower, todo muy bonito, toda la familia estaba esperando ese día y lo mío fue un parto de imprevisto porque me dio preeclampsia, entonces tuvo que nacer mi hija de emergencia. Y el día pues, del parto, en la operación, todo estaba funcionando bien, pero de repente veo que todo el mundo corre en el quirófano y nadie me dice nada. Pero sí llego a escuchar el llanto de mi bebé, entonces me sentí tranquila porque ya todo está bien. Hasta que veo que se están yendo con mi bebé y una doctora dice, esperen un rato, que la mamá pueda ver a su hijo. Y me la muestran y yo la veo hermosa, la veo muy bien. Sí, 2 segundos me lo muestra, pero el médico me dice, se van a llevar a tu bebé porque ha nacido con algunos rasgos de síndrome de Down. Y ahí sentí pues que me llegó la noche. Así. Y ese día esperando allá en las afueras del hospital, porque estábamos en pandemia,
a la fuera del hospital, salió el médico y me dijo, ¿usted es el esposo de la señora Priscila? Sí, su hijita ha nacido con rasgos de síndrome de Down. Así es que ahorita le están operando, examinando. No le puedo afirmar porque tiene que haber una prueba genética, ¿ya? Pero es lo más seguro es que sí tenga. Y creo que para tratar de alentarme me dijo, pero tiene un poquito de cabellito, un poquito rubio por acá, me dijo. Pero bueno, yo le dije, bueno, pues nosotros confiamos en Dios y como la dificultad que pueda haber, igual vamos a seguir confiando en el Señor, pues, ¿no? Que como la mayoría de las personas que saben que llega un hijo con síndrome de Down no se preparan para ello. Creo que nadie está preparado para eso. Lo que abundaba en mí era la ignorancia respecto al síndrome de Down. No conocía nada, nunca había investigado, nunca había tenido interés, ¿no? Tampoco conocía a nadie con síndrome ni a alguien que tenga un familiar con síndrome. Estaba totalmente lejos el síndrome para mí. Entonces me chocó bastante porque sentía, yo amaba tanto a mi hija. Sí, es que la noticia es un impacto bien grande, no solo para los padres, sino para los familiares, los otros familiares, ¿no? Yo amaba tanto a mi hija que sentía como que el síndrome se había apoderado de su cuerpo y la estaba lastimando. Algo así en mi ignorancia trataba de, no sabía a quién echarle la culpa. Sabía que la culpa no era del médico, no era mía, no era de mi esposo, de quién era, no sabía, y no iba a ser de Dios tampoco, ¿no? Y yo nunca me fui a echarle la culpa a Dios porque no me sentía capaz de eso, pero sentía una impotencia de no saber a dónde dirigir ese malestar, esa cólera o esa impotencia de por qué mi hija tiene síndrome de Down si hicimos todo lo correcto, me alimenté bien, llevé todos mis controles, no tenía una edad muy madura. ¿Por qué? ¿Qué había ocasionado eso? No sabía si es por una enfermedad, algo que comí, qué cosa ocurrió, ¿no? Hasta que, gracias a Dios, pudimos conocer la Sociedad Peruana de Síndrome de Down. Y desde la primera charla que tuvimos, me sentí más orientada. Y sobre todo, lo que más me ayudó, y fue tal vez el último día que yo lloré por este tema, o mejor dicho, lloré de impotencia por el síndrome de mi hija, fue cuando conocí a una joven chilena, que en ese momento tendría 21 años, que estaba dando una conferencia. Yo solamente la escuchaba y me parecía tan importante porque hablaba de la inclusión, que dije, qué bien, qué joven, cómo se habrá preparado y qué capacidad de poder expresarse en público, yo decía, ¿no? Mi esposo me estaba haciendo escuchar eso. No le hice ver la imagen, sino solo que escuche nomás. Sí, y hablaba cosas tan ciertas sobre la inclusión educativa, la inclusión social, ¿no? De las personas con síndrome de Down, y que me dije que quisiera conocerla, y ahí donde me la muestra, y era una joven con síndrome de Down la que exponía. Entonces rompió todos mis paradigmas que yo tenía, que una persona con síndrome de Down no se va a poder desarrollar, que no va a poder desenvolverse ante la sociedad. Dijo, por si ella puede, Ivana también puede, dije. Entonces, ese fue el último día, dije. Y ese día, con mi esposo y yo, nos comprometimos a darle todo el apoyo a nuestra hija para que pueda desarrollarse. Un niño con síndrome de Down tiene una dificultad muscular, ¿no? Nace con hipotonía generalmente, entonces para ella ha tenido que vivir en terapias, ¿no? En estimulaciones, en terapias de forma del Estado, de forma particular, en la casa. Cada cosa que hacíamos con ella, que para lo normal sería que un padre juegue con su hijo, nosotros sabíamos que eran juegos dirigidos a estimular algo en ella. Entonces todo tenía un propósito en nuestras acciones hacia nuestra hija, ¿no? Entonces ella ha podido desarrollarse y poder avanzar como cualquier otro niño mediante las terapias, con mayor esfuerzo, sí, porque demanda muchísimo esfuerzo y dedicación, pero lo ha logrado y siempre ha sido una gran alegría para nosotros.
bueno, en su momento, Mateo, Katy, ella mencionaba, ¿no? Se echó la culpa cuando le mencionaron que podía su pequeña nacer con síndrome de Down. Y ella decía, no, la culpa de nosotros, los padres. Por ahí hay muchos mitos y por ahí que surge a raíz de esto. Y es que algunos dicen, no, es que un niño con síndrome de Down es porque los papás son de edad avanzada. ¿Verdadero o falso, Mateo? El tema de si es hereditario o no, de alguna manera no hay algo conclusivo en relación a eso, y por eso mencionaba justamente de no necesariamente verlo con culpa en relación a que tenga síndrome de Down, sino, como decía Priscila, ¿no? con alegría, con la motivación de que es un bebé, de que va a aprender y que va a crecer, y justamente ahí pensando en otro de los mitos que suele haber, ¿no? De que son niños eternos, ¿no? Pensar justamente también que ellos van a pasar por los mismos procesos, van a ser niños, van a ser adolescentes, adultos, entonces hay que pensar también en esa vida independiente y autónoma, ¿no?